¿Te has puesto alguna vez a pensar cuál es el factor que influye en que el precio de los productos incremente o disminuya? Si es así, la respuesta a tu pregunta es la inflación, y hoy te vamos a hablar todo sobre ella. La inflación está definida como el aumento generalizado y sostenido del precio de los bienes y servicios que ofrece un país por un tiempo indeterminado. Esto quiere decir que cuando el valor de los precios aumenta, el valor de la moneda disminuye, afectando no únicamente el poder adquisitivo de cada individuo, sino también a las empresas, al gobierno y a nuestros salarios. Y si aún no lo entiendes perfectamente, la inflación no afecta a un único precio de un único producto, afecta a todo el nivel general de precios de todos los productos de una economía. Déjame te doy un ejemplo. Todos sabemos la importancia del petróleo en la época actual. Por ello, en un país donde los niveles de importación de petróleo sean significativos, los cambios en el precio de este tendrán grandes impactos, tanto positivos como negativos, en la economía del país. Esto sucede porque el precio del petróleo por el que es comprado a nivel internacional se vende al mismo precio a nivel nacional, es decir, dentro del país. Si el barril de petróleo se compra a 1.000 pesos, dentro del país se venderá a 1.000 pesos. Pero si el valor de dicha moneda se devalúa, el precio del barril del petróleo será más caro de cubrir. Por el mismo motivo, su venta interna se encarece y del mismo modo todos y cada uno de los recursos fabricados con influencia del petróleo. Gracias a que en Colombia el consumo del petróleo es cubierto casi en su totalidad por la producción interna del país, este no tiene demasiada relevancia. Sin embargo, antes de la Constitución del 91, Colombia sufrió muchas crisis económicas e inflacionarias que han puesto en riesgo la estabilidad económica del país y la seguridad de su población. Dentro de estas crisis podemos encontrar la crisis de 1963, la crisis que se vivió durante la década de los 70 y por último la crisis del año de 1990. Déjame te hablo un poco de ellas. La mayor parte de la década de los 60 estuvo marcada por una fuerte depresión en los términos de intercambio. Esto es cuando el precio de los productos exportados tiende a disminuir a comparación de los importados, lo que llevó al país a una escasez de dólares y divisas exteriores, provocando una fuerte devaluación del peso colombiano. Frente a este hecho, el Banco Central autorizó la compra de divisas exteriores, acción que incrementó el número de pesos colombianos circundantes en la economía, y a su vez alzando la inflación hasta un 32.56%, una de las más altas de la historia. La década de los 70 estuvo marcada por altibajos en la inflación bastante notables, como por ejemplo en 1974, donde la inflación fue del 26.02%, y hacia 1975 era del 17.71%. En los años siguientes se repite la historia. En 1977 la inflación fue del 28.37%, y en 1978 su punto máximo fue del 18.73%. Estos altibajos estuvieron marcados por los constantes precios relativos del petróleo en 1973, lo que llevó a un desincentivo en las finanzas públicas y que, a su vez, Ecopetrol y el gobierno tuvieran que subsidiar parcialmente el valor de la gasolina. En 1976 y 1978, las reservas nacionales aumentaron por el alza de los precios del café y de la deuda pública externa, lo que llevó al crecimiento de la cantidad de divisas por medio del préstamo, que afectó directamente al aumento de la base monetaria del país, la cual es la cantidad de dinero que circula en una región. Dicho suceso se vio ampliamente reflejado en el aumento de la inflación para el año de 1977, de hasta un 28.37%. Ya, por último, tenemos que en el año de 1990, como consecuencia de las políticas creadas para hacer frente a la devaluación del 51% del peso colombiano, a causa del masivo ingreso de divisas extranjeras al país en la década de los 70, que genera un incremento en el precio de los productos agrícolas, por lo que se busca aumentar los precios pagados a los productores, regulando a su vez las importaciones y compras del Estado para acumular existencias en el IDEMA, que en ese entonces era la institución del mercado agropecuario encargada de adquirir cosechas a un precio fijo para evitar situaciones que pudieran afectar a los productores. Dichas decisiones llevaron a que a finales de 1990 la inflación alcanzara un punto del 32.37%, siendo la más alta desde 1963. Por suerte para los colombianos, inflaciones como las anteriormente mencionadas se extinguirían luego de 1991 por la proclamación de la Constitución de ese mismo año, que con respecto a lo económico tenía como objetivo estricto velar porque la capacidad adquisitiva sea alta, es decir, que la inflación sea baja,
De este modo el valor de la divisa se mantenga y no decrezca. Hablamos de un periodo donde la inflación en Colombia gradualmente pasaría a estar en los niveles de un país desarrollado. Bueno, vamos ahora a hablar sobre las fallas que tiene la inflación y sobre las cuales podemos saber cuáles son lo malo y lo bueno de esto. Cuando la inflación es muy alta, a las personas de bajos recursos se les aumentan los costos en productos y servicios. Cuando la inflación es muy alta, devalúa mucho la moneda, por lo que podemos ver en otros casos, como ya antes se había hablado, de pobreza extrema, de que las personas no pueden llegar a comprar productos y servicios o bienes y comida. Cuando la inflación tiene quiebres, esto nos ayuda a saber que cuando hay ahorros o hay bienes que se están ahorrando por mucho tiempo y el peso se baja, no nos ayuda a tener una transición concisa del dinero que tenemos de 1 año, 2 años a muchos años. En el capítulo 6 de la Constitución de 1991, los artículos 371 al 373 establecen al Banco de la República como una institución independiente y autónoma. A partir de esta fecha, el banco no sería influenciado por ninguno de los organismos de control, ramas del poder o por el poder electoral de los ciudadanos. En la Constitución de 1991 se le da independencia al Banco de la República con el objetivo de que éste pueda mantener el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, el banco tiene la tarea de que la tasa de inflación se mantenga baja para que con el mismo valor de la moneda se puedan comprar los mismos bienes y recursos. Para cumplir este objetivo, la Junta del Banco, conformada por el gerente general del banco, el ministro de Hacienda, quien preside la Junta, y 5 miembros permanentes, emplea una política monetaria acorde con la Constitución, que propone metas de inflación anuales. Estas metas se refieren a la inflación de precios al consumidor, que se miden estadísticamente como la variación anual del índice de precios al consumidor. Para lograr cumplir estas metas, el banco emplea diferentes estrategias, como fijar la tasa de interés de referencia o tasa de interés de política monetaria, ajustar la oferta de dinero para garantizar que el indicador bancario por referencia siempre se mantenga cerca de la tasa de interés de política monetaria. Cambios en esta tasa afectan la inflación y se ven dictados por diferentes mecanismos de transmisión, como el costo del crédito, las decisiones de gasto, producción y empleo de los agentes, la tasa de cambio y el precio de los activos. La tasa de inflación no siempre cumple las metas establecidas por el banco. Sin embargo, en años como 1999 se dio un gran decremento en la tasa con respecto al previo año. Teniendo en cuenta la gran recesión que hubo en esos años, en 1999 la tasa de inflación fue de 9.2%, esta siendo la más baja en la historia desde 1970, donde se obtuvo una inflación de 6.6%. Lo importante del decremento en la inflación de 1999 es que fue inferior en 7.5 puntos porcentuales a la de 1998 y en 5.8 puntos porcentuales a la meta inflacionaria establecida para ese año por el Banco de la República. Otro gran logro colombiano con respecto a la inflación es que desde 1991 se ha podido disminuir considerablemente, pasando de estar en niveles de 32.4% a ser comparables con las tasas de inflación de países desarrollados. Por ejemplo, en 2020 se obtuvo la inflación más baja de la historia en un año calendario, siendo esta de 1.61%, y en 2021 sigue siendo comparable con países desarrollados, estando en un nivel de 5.62%. Esto implica amplios beneficios para la economía y la sociedad colombiana, como la eficacia económica, por la cual entendemos que los precios son regulados por los mercados, la protección a los jubilados y aumento en la equidad económica debido a que estas personas mantienen su poder adquisitivo, aumento en el crecimiento económico y también se observa un menor gasto en mecanismos contra la inflación. Por último, otro beneficio que brinda una baja tasa de inflación es que incita a la inversión al dar mejores proyecciones de ganancias y retorno de la inversión más seguro. Y ahora, los retos que puede enfrentar el país de cara a la inflación durante este año 2022. En relación al pasado año 2021, según cifras publicadas por el canal Caracol, el 43% de los colombianos afirma haber gastado más dinero a cambio de recibir menos bienes y servicios.
Por otra parte, un estudio realizado por el Grupo Multinacional Bancolombia estimó que el costo de vida se continuará aumentando durante la primera mitad del 2022, por lo que el principal reto para el país es lograr moderar la inflación durante este año 2022. Por su parte, los ciudadanos deben ser conscientes de la serie de factores que han contribuido al aumento de la inflación en el país, tales como el problema en la cadena de logística en el mundo resultante de la pandemia o las importaciones que han dado pie a la escasez de productos relevantes para la economía colombiana. A eso se suman los precios de bienes básicos que han aumentado no solo para Colombia, sino también para el mundo, como el combustible y derivados del petróleo, que son los activos que más se habrían valorizado en el transcurso del año 2021. Adicionalmente, se deben tener en cuenta factores locales, como el aumento del 10% que tuvo el salario mínimo en 2021. Entonces, para tratar el problema de la importación, el reto es la reducción de aranceles, principalmente en la importación de alimentos. Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para esto es clave la participación del Ministerio de Comercio y Agricultura. Además, es importante potenciar la producción local en el país y ampliar la oferta de productos. Finalmente, el último desafío con respecto a moderar la inflación implica la participación del Ministerio de Transporte. Una vez más, el ministro de Hacienda considera relevante mejorar la cadena logística portuaria y reducir los costos en las importaciones tanto de productos concretos como de materias primas.